Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Rompía el Cádiz un maleficio que duraba más de una década. Cada vez que el calendario ponía 2 partidos consecutivos en Carranza, los amarillos no eran capaces de sacar un 6 de 6. Y en esta ocasión, ante el Algeciras, se conseguía la victoria por la mínima con gol de Juan Villar en el minuto 46 y hacia el Cádiz estar segundo en la tabla clasificatoria, solo por detrás del Albacete Balompié, que es el único equipo que ha conseguido pleno de victorias en este arranque liguero. Un fin de semana donde hemos tenido de todo: victorias del Cádiz y del Sanluqueño, empate del San Fernando y derrota de la Real Balompié Calinense. Como siempre, minutos por delante para hablar, para ver imágenes y también para analizar, acompañados, como siempre, de muy buenos invitados. Está con nosotros el entrenador de fútbol Baldomero Hermoso. Mere, buenas noches. Hola, buenas, José. Habitual ya del Carranza y de otros estadios de la provincia, después de ese periplo en el Puerto Real, en el Racing Portuense. ¿Qué primera opinión puedes decir sobre este Cádiz, que parece empieza a dar alegrías? Bueno, pues lo más importante, ¿no?, es que yo creo que está creciendo a base de puntos, ¿no? En cuanto a clasificación, que siempre es complicado, se ha colocado donde debe de estar, y ahora lo que le queda es mejorar quizás en determinados aspectos. Yo creo que todo el mundo es consciente de que el margen de mejora es grande y tiene que llegar, pero bueno, de momento veo un Cádiz sólido, que ya se están encontrando con dificultades en Carranza, pero que va a ser la tónica general durante la temporada. Bueno, también nos acompaña agente de la Real Federación Española de Fútbol, representante de futbolistas, Miguel Alfaro. Miguel, buenas noches. Hola, buenas, José. Me imagino que vosotros lo veis desde otra perspectiva completamente diferente, un Cádiz que desde fuera en el verano era una torre de Babel y poco a poco pues los puzzles, las piezas van ensamblando, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que se ha hecho un equipo que es fiel semejanza de lo que busca el entrenador, y han llegado las piezas que se pedían y parece que poco a poco van encajando, y de momento pues han empezado con resultados, que es lo más importante. Tú que trabajas con varios equipos, eso también tiene su punto de riesgo, ¿no? El que sea un entrenador el que haga un equipo, ¿no? Hombre, yo creo que en el caso del Cádiz, que es a lo que aquí nos referimos sobre todo, ha pesado bastante las decisiones de Arnés, y bueno, el tiempo dirá si han sido acertadas o ha debido escuchar opiniones de más personas dentro del club. Por ahora lo cierto es que los resultados acompañan, aunque también es verdad que llevamos los mismos 7 puntos que llevábamos el año pasado en las 3 primeras jornadas. Míster Jesús Acal, buenas noches. Buenas noches, José. Ya tiene usted por ahí su análisis preparado. ¿Mejoró la cosa o empeoró? Sí, hombre, mejoró por fases del partido. Todavía no somos capaces de mantener la misma intensidad durante muchos minutos seguidos, pero sí se ve destellos importantes, y creo que, bueno, un mucho margen de mejora el que tiene el equipo, y que poco a poco va cogiendo argumentos que se ven plasmados en el terreno de juego. ¿Da especial mérito, hay que darle especial mérito a esos 7 de 9, viendo que solamente el Albacete ha conseguido pleno de victorias? Evidentemente, ¿no? Y más dado que tampoco el Cádiz está a su máximo nivel. Está en un periodo de formación, está cogiendo puntos, está ganando partidos. Eso te ayuda a tener los futbolistas confianza en las decisiones del entrenador, y bueno, y yo creo que poquito a poco se va a ir consiguiendo pues el estado óptimo del equipo. Señor Baicido, buenas noches. Muy buenas. ¿Está usted contento, eh? Sí, contento por los 3 puntos conseguidos. Es cierto que hay cosas todavía que mejorar, sobre todo en esa segunda mitad, y a raíz de que el Cádiz consiguiera el gol de Juan Villar, no se vio lo que queríamos, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo, que el equipo vaya mejorando y que vaya desde luego cogiendo todo lo que el míster quiere. En esta jornada ha sido importante el sumar. Hemos visto muchos resultados, quizás algunos sorpresivos, y siempre es bueno que el Cádiz consiga los 3 puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla. Igual que decíamos que la pasada jornada fue de muy poquitos goles, esta desde luego se ha llevado la palma, muchísimos goles que luego veremos en esta tercera jornada. Antes que nada, resultados de esta jornada en el grupo cuarto de segunda B fueron estos: Cacereño 1, El Palo 2, Granada B 4, Arroyo 3, Cádiz 1, Algeciras 0, Sevilla Atlético 0, Albacete 1, Guadalajara 3, Córdoba B 0, Sanluqueño 2, Melilla 1, La Roda 3, Lucena 0, Cartagena 1, La Hoya Lorca 2, Balompié Calinense 0, Almería B 1, San Fernando 0, Écija 0. Solamente hubo un partido sin goles, ese San Fernando Écija, que luego también veremos del Estadio Iberoamericano en la noche de ayer. Bueno, comenzando a analizar lo que fue el Cádiz-Algeciras, comenzando con la previa, yo creo que nos quedábamos con 2 discursos completamente diferentes, ¿no? El de Raúl Agnés, una línea continuista de lo que había sido las 2 últimas semanas, y por parte del Algeciras, pues decía que no iba a venir a encerrarse ni mucho menos, y por lo menos lo demostró, ¿no? Que el Algeciras venía a plantear algo de fútbol.
Bueno, yo pienso que por la forma de ver el fútbol que tiene el entrenador, ¿no? Manolo sabía que no se iba a resignar o no se iba a conformar con venir aquí e intentar sacar un punto, sino que sabía que el partido había que trabajarlo y que iba a tener su momento, ¿no? Yo creo que ellos consiguieron lo más complicado, ¿no? Y por lo visto en la primera mitad pues también así fue, ¿no? Que fue irse al descanso 0-0. Y bueno, al marcar el Cádiz pronto en la segunda parte pues parecía que se vislumbraba todavía más superioridad del Cádiz, pero fue al contrario. Se quitaron la presión, se fueron a jugar a campo contrario. Javi Chico empezó a participar muchísimo más y Manolo pues empezó a meter toda la carne en el asador, ¿no? Como vulgarmente se dice, ¿no? Metió a la gente de calidad, a la gente con más desborde que tenía sobre el campo con los cambios que hizo y bueno, yo creo que puso en aprietos al Cádiz y tuvo su momento para empatar el partido. Y lo cierto es que en el Cádiz no hubo tampoco sorpresa, era lo que se esperaba. No, pero que quizá yo creo que en Algeciras era el momento para hacerlo, ¿no? Porque venía con los buenos resultados en Liga, el partido de Copa y bueno, yo creo que tenía menos que perder en estos casos que se empieza malamente la competición. Y en el Cádiz, bueno, pues los cambios que se esperaban, con pocas sorpresas en el 11 y sobre todo con la idea de conseguir los 3 puntos que, como ya hemos dicho, hacían más de 10 años que no se conseguía y era una deuda pendiente y un acicate más para la plantilla al conseguir la victoria. Fue una jornada en la que se rompieron estadísticas, ¿no? Porque también el Algeciras venía de estar 8 meses sin perder un partido, ¿no? El año pasado es cierto que en el grupo 13º el Algeciras fue un equipo que dominó desde el principio y yo creo que ha empezado la segunda vez en esa tónica, queriendo ser un equipo protagonista. Y bueno, sabía sus limitaciones, las conocía y vino a Carranza a plantear un partido pues bastante interesante para lo que era su afición, que se desplazó a Carranza en buen número. Lo cierto es que por ahora da la sensación con estos 2 primeros partidos en casa que este tipo de encuentros, resultados por la mínima, victorias apuradas, lo mismo puede ser algo habitual, ¿no? Viendo los planteamientos de los rivales, ¿no? Esta es la tónica. Yo creo que esto es lo que vamos a vivir con un trabajo defensivo tan sofisticado que quiere Arnés en el equipo. Quiere que muchos futbolistas colaboren en esa tarea. Hacer una defensa muy entramada va a ser complicado, hacerle el gol al Cádiz va a ser complicado. El problema de tener tantos efectivos en defensa, pues bueno, que luego tiene menos presencia en ataque, entonces los resultados van a ser muy cortos, a no ser que los futbolistas de referencia pues tengan acierto en sus oportunidades y bueno, pero a priori, como está montado el Cádiz, creo que va a ser resultado siempre muy corto y bueno. Y en la Algeciras, pues yo pienso que en la primera mitad creo que empezó con mucho respeto. En el cuerpo a cuerpo, el Cádiz le ganó en intensidad, en fuerza, en balones divididos. Creo que el Cádiz se llevó la palma. Ya en la segunda parte, pues prácticamente con el gol ese que se encuentra en el minuto 46, pues no tienen más remedio que tirarse al ataque. Y es cuando verdaderamente se dan cuenta de que tenían muchas posibilidades de hacer daño a la portería amarilla. Quizás el aspecto físico es lo que pudo fallar un poco al final, ¿no? En la segunda parte se vio los dos equipos bastante cansados. Daba esa sensación, ¿no? De que lo mismo se podía haber visto algo más si no hubiera sido... En el Cádiz pareció más, sobre todo por perder el balón. Yo creo que cuando se pierde el poder, el control del esférico, pues estás obligado a hacer más metros. Yo creo que el equipo también se hizo demasiado largo en los minutos finales y eso pues se notó. Yo creo que el Cádiz cometió el error de precisamente eso, no jugar igual que cuando había conseguido el tanto, que tenía el trabajo bien hecho. Pero bueno, a veces pasa eso en los partidos y una vez que pasa, lo mejor es no cometer errores de bulto para que al menos no perder los 3 puntos y el Cádiz en ese aspecto pues estuvo bien, ¿no? Bueno, vamos a ir comentando las mejores jugadas del partido, ese resumen que tenemos preparado del Cádiz 1, Algeciras 0. Como decíamos, pues yo creo que no había novedades ni en uno ni en otro, en los 11 titulares. Ya sabemos que en el Cádiz, ante la ausencia de Perico, iba a entrar Quique López, lo que también le iba a dar la oportunidad a Juan Villar pues de continuar en el 11 titular por segunda semana consecutiva, después de haber caído en esa primera jornada en San Fernando, donde salía desde el banquillo. En Algeciras, pues prácticamente el 11 también esperado, sin ningún tipo de, yo creo, de carta escondida ni por parte del Cádiz ni por parte del Algeciras. Y es cierto que el Cádiz, pues bueno, comenzó fuerte, ¿no? 3, 4 acciones, sobre todo balones largos, algunos pases como de este tipo, ¿no? Que prácticamente comenzaban en la portería propia y se generaban ocasiones rápidas, ya no de gol, pero bueno, sí de incertidumbre, ¿no? Y esto es algo que ya hemos visto en estas 3 primeras jornadas, ¿no? Que el Cádiz en 2, 3 pases, incluso saliendo del portero, es capaz de ponerse en el área rival. Todo con la entrada de Quique López, a diferencia de Perico, un jugador que le da mucha más movilidad adelante a ese juego directo, un jugador que
que tiende a caer la banda y a tirar desmarques de ruptura con facilidad, y es la dinámica del equipo en los primeros minutos donde las fuerzas pues se notaban. Como están viendo, pues tampoco ocasiones del todo claras, ¿no? Algún que otro lanzamiento como este de Juan Villar, que se marchó pegadito al palo, pero poquito más. Veíamos a un Cádiz, eso sí, bien planteado, bien plasmado en el campo, con las ideas muy claras, y como en esta ocasión, pues bueno, irán cayendo también en fuera de juego, ¿no? Sí, la verdad que el Cádiz estuvo muy disciplinado durante toda la primera parte, aprovechando cuando el Algeciras se encimaba un poquito, sorprende con esos balones largos, y bueno, a pesar de no haber ninguna ocasión manifiesta de gol, pero sí creaba bastante peligro en las cercanías del área, y eso el Algeciras pues le hizo temer en algunos momentos que el marcador se pudiera decantar del lado amarillo. También alguna jugada polémica como esta de Juan Villar, que luego tendremos la oportunidad de analizar. Lo cierto es que en los primeros 15 minutos el Algeciras apenas se acercó al área de Alejandro. El dominio, como están viendo, era completamente del Cádiz. También decimos que sin jugadas nada claras, pero el Algeciras se acercó una vez y fue a balón parado, prácticamente cuarto de hora del partido, en esta falta que se comete en la frontal. Y lo cierto es que la ocasión más clara del inicio del partido la tiene Javi Chico, con este balón que van a ver que estrella en la cruceta, en el larguero. Sí, Javi es un gran especialista, ya en la primera jornada hizo gol de falta muy parecida en Cáceres, y es un futbolista que va a marcar goles este año seguro a balón parado, pero es verdad que fue la única prácticamente que tiene el Algeciras en la primera parte. Yo creo que conforme vaya pasando la temporada le vamos a dar incluso más valor a estos 3 puntos. Yo estoy convencido que la Algeciras va a dar mucha sorpresa esta temporada, sobre todo con el inicio liguero que también ha tenido, algo que eso le va a dar mucha moral. Y la primera parte del Cádiz, bueno, un Cádiz machacón que jugaba en campo contrario casi todo el tiempo, que sí es cierto que no tenía ocasiones claras, pero yo creo que llegadas de mucho peligro sí que se hicieron en esa primera parte, al menos para haber conseguido un tanto. Este pase que da Quique Márquez a Quique López, y está a punto de terminar en gol, desde luego que es una de las mejores de esa primera mitad. La verdad que es impresionante el pase que mete Quique Márquez ahí, lo deja en una disposición buenísima. Es un futbolista que poco a poco se va encontrando con lo que pide el técnico. Evidentemente habrá tenido que cambiar algunas cosas de su juego para poder adaptarse, sobre todo a ese entramado defensivo, porque muchas veces los que lo conocen bien aquí, que dice que ha corrido en estos 3 partidos en el Cádiz más que quizás en toda su carrera, porque bueno, también el técnico pues pide a esa actitud defensiva a todo el equipo en cada una de las jugadas. Bueno, esta era la antepenúltima jugada ya de la primera parte, ese córner que sacaba Javi Chico. De jugadas importantes en el final de la primera parte, pues esta de Quique Márquez, que se mete hasta el fondo. Quizá debió tirar, quizá ahí debió de pecar de egoísta y buscar puerta, porque además venía con su pierna buena para poder conseguir el disparo. El saque de esquina pues prácticamente quedó en nada, despejaba la defensa, y había una última acción antes del descanso, en el minuto 37, hubo ahí 8 minutos completamente muertos en este fallo defensivo, donde el lanzamiento de Javi Chico desde la frontal pues se marchaba fuera. Finalizaba la primera parte, donde bueno, podríamos considerar el resultado justo, aunque es verdad que esa acción de Javi Chico podría haber sido perfectamente el 0-1. También el Cádiz había tenido alguna que otra acción, Quique López, Juan Villar, el propio Quique Márquez habían firmado buenas actuaciones, pero comienza la segunda parte y prácticamente la posesión le dura a Algeciras 20 segundos, el Cádiz rápidamente saca de banda, y estas jugadas con el centro de Mikel Martins en el segundo palo completamente solo, el derechazo de Juan Villar que acaba significando el 0-1. Primer punto positivo, conseguir un gol en saque de banda, que el Cádiz habíamos visto que era de los equipos que solía recibirlo en este tipo de jugadas, y después yo creo que el golazo de Villar, que la impala tal como le viene ahí en el segundo palo y consigue un golazo. Esta mañana tuve yo la oportunidad de hablar con Sanlúcar precisamente de la jugada, la analiza con sus futbolistas ya, y me comentaba que es verdad que se dan detalles. En primer lugar, que el interior derecha, Borja, deja pasar con mucha facilidad a su contrario. Yo creo que sorprende un poco la llegada de Martín, que es un futbolista que aguanta Javi un poco más la zona. Javi Chico incluso le tapa muy bien a Martín, pero Martín saca un centro casi imposible y Merino quizás le da un poquito más de distancia de la de bien.
pero bueno, la verdad que es un golazo. Pero es cierto que ver a Miquel Martins llegando a línea de fondo tiene su mérito, ¿no? Viendo Sí. que también es un futbolista defensivo, que no es de ese perfil de Pero, de tiene pisar buen área, pero ¿no? a pesar de ello tiene buen trato de balón. De ahí que lo tuvo que sustituir en el minuto 82, del trabajo que hizo durante todo el partido, con ese doble pivote ahí entre medio, trabajando muchísimo, tanto Rasti como Miquel Martín, y bueno, y tuvo que meter ahí un poquito de más músculo para intentar equilibrar y que no se le fuera el partido en los últimos compases. Bueno, empezó a hacer algunos cambios Manolo Sanlúcar, se marchaba parada por lesión, un problema en el tobillo, entraba Alfaro, y quizás el principal error del Cádiz fue darle terreno al Algeciras y darle también el balón, ¿no? Porque es que perdió completamente el control en el centro del campo. También es verdad que las acciones no tenían demasiado peligro, esta sí, pero fue más por demérito propio que por mérito del rival. A punto estuvo Fran Pérez de meterse la pelota en propia puerta, pero el Cádiz a raíz del gol le dio el balón al rival y lo que le buscaba era un contragolpe letal que le diera el segundo, ¿no? Y lo cierto es que lo rozó en algún momento. Yo es que, perdona, pero también pienso que los cambios al final hicieron que se jugara el partido donde marcaron los cambios. Si tú sacas a Luque, cosa que entiendo, pues es más normal que juegue en zona del centro del campo, incluso en campo propio. Y el Algeciras sacó a futbolistas para jugar en campo contrario. La velocidad de Carlos Andújar, metió a Alfaro, que es un futbolista que se siente cómodo con balón, y se terminó jugando mucho más tiempo en el campo del Yo Cádiz. creo que el Cádiz, el planteamiento que tiene es un equipo más hecho a jugar por fuera, en zonas de banda, y una vez que intenta combinar ahí en esos espacios por dentro es donde puede hacer que aparezcan sus debilidades, y el otro equipo fue inteligente y las aprovechó, y a partir de ahí empezó a robar balones en una zona más ofensiva y más cerca del área del Cádiz. De todas maneras, antes de ese cambio de Luque, es cierto que el Cádiz no le da pausa ni al juego, se precipita en dar pases. Yo creo que ese es el principal fallo, ¿no? Si el Algeciras da un pasito hacia adelante, tú tienes que buscar la manera de tener el balón, de marcar el ritmo del partido, y el Cádiz no hace ninguna de esas cosas, ni antes de los cambios ni después, porque tampoco lo logra cuando realiza los cambios. Claro, en diferentes jugadas vemos como el Algeciras poquito a poco en un juego combinativo se va aproximando, roba el balón inmediatamente con un pase largo, en una de las ocasiones a Villar y en otra a Gato intenta sorprender a la contra. Eso hace que no dé tiempo ni a incorporarse los jugadores de atrás al ataque, por lo tanto prácticamente se ve el equipo roto, y el Algeciras en el momento que recupera otra vez te vuelve a atacar, y prácticamente vimos al equipo durante un tiempo bastante a merced del Algeciras, ¿no? Bueno, y vamos a entrar en los últimos 5 minutos de partido, y va a hacer un último cambio también Raúl Agné con la entrada de Fall por Miquel Martín, que se marchaba con una sobrecarga en la zona de isquiotibiales. Y en los últimos 5 minutos pues vamos a tener, lo cierto, que ocasiones, ¿no? Por ejemplo, este tiro de Alfaro, que salva perfectamente a Alejandro a córner. Es complicado de desviar ese balón. Toca en Fran Pérez. La que hace peligrosa la jugada o el tiro es precisamente eso, ¿no? Cuando toca a Fran Pérez. Dejada de Gato a Juan Villar, el lanzamiento de Juan Villar que se marcha alto. También es verdad que era con la izquierda, no era con su pierna buena, con la derecha. Y ya en el tiempo de descuento, falta que saca Javi Chico, directamente fuera. Y la última acción iba a ser un centro por la derecha que se iba a pasear por la misma línea de gol sin encontrar rematador. Al final, pues esa victoria del Cádiz, 1-0 ante el Algeciras, la segunda de la temporada, encadena el conjunto de Raúl Agné un 7-9, que no está nada mal. Y esto lo cierto es que solamente no ha hecho más que empezar, ¿no? Pero bueno, yo creo que tanto el Algeciras como el Cádiz dejaron buenas sensaciones. Luego sí podemos discutir si el resultado era más justo o menos justo, si el Algeciras mereció el empate o si el Cádiz a la contra pudo merecer algún gol más, ¿no? Sí, el Algeciras, las características de su entrenador, ¿no? Aguerrido, disciplinado. Yo creo que el Algeciras dio buenas sensaciones. Esperemos que sea la continuidad y que no sea solamente con el Cádiz, ¿no? Porque todos hemos visto que los equipos con el Cádiz se transforman, o bien o para mal, pero la cara que ofrece no es la que lo hacen habitualmente. Esperemos que sí, porque bueno, la verdad que se está haciendo un trabajo bastante bueno ahí, y creo que este año, con la ilusión de estar en Segunda B, pueden cumplir un sueño prácticamente de mantener la categoría con solvencia muchas jornadas antes de terminar la competición. Y además yo creo que ya se ha convertido esto en un habitual, ¿no? Los equipos de la provincia que suben y las permanencias las consiguen
prácticamente manteniendo el bloque, ¿no? Pero bueno, a la hora de, sobre todo en el caso del Cádiz, mostrar las credenciales con un equipo al que se enfrenta que es un tercer perfil diferente, ¿no? Le están enfrentando un equipo ya sentado del año pasado, el Guadalajara un recién descendido, el Algeciras un recién ascendido. Prácticamente hemos visto el mismo patrón de juego en los tres, ¿no? Sí, pero yo creo que en definitiva los mejores momentos de juego al final nos los dejó el partido como visitante en Vallasur. Quizás la afición está de acuerdo que se vio un equipo implicado, que cuando no tuvo que dominar sacaba sus virtudes con mayor facilidad, y en estos partidos en Carranza sí que es cierto que ha tenido alguna dificultad, pero siendo un bloque serio y con las ideas claras, pues han salido adelante los puntos, que al final es lo que queremos. Yo creo además que con un hándicap, ¿no? Con esa ausencia de Perico, que para mí es un futbolista que va a ser muy importante en el fútbol de Raúl Arnés, y bueno, y posiblemente se haya notado también su ausencia, lo veremos en próximas jornadas ya cuando esté recuperado. Esa es no digo duda, pero sí parece, ¿no? que va a ser una característica del equipo de Arnés, ¿no? El tener ciertos futbolistas que son diferentes y que no tienen recambio, como en el caso de Jorge Luque, que es un futbolista que tiene unas características bastante acentuadas y no tiene a nadie parecido a él, el caso quizás de Quique López o el caso del propio Perico, ¿no? Que son futbolistas con una manera de jugar que sí es cierto que cuando falten el equipo lo puede notar demasiado. Sí, lo que tiene es mucha variedad. Yo creo que con la calidad que tienen los futbolistas, pues le permite al entrenador hacer múltiples variantes y todas con mucha solvencia. Donde yo creo que tiene un poquito de más carencia en ese tipo de perfil de jugador que sepan defender, porque son jugadores más bien muy ofensivos, le cuesta mucho trabajo replegarse, y bueno, y mientras que las cosas van saliendo bien, pues la verdad que el equipo está asimilando ese trabajo defensivo. Pero luego veremos cómo va a haber jugadas donde los jugadores se quedan descolgados y equipos que te creen peligro te hacen daño. ¿Os preocupa a vosotros? Muchos aficionados piensan, mirando la confección de la plantilla, en el caso del delantero centro, ¿no? Que ven a Irán solo como futbolista de ese perfil. Algunos aficionados pueden echar incluso ya de menos a Carlos Álvarez, por ejemplo, en un partido como el del sábado, que ya los últimos minutos a Irán no podía del cansancio. ¿Quizás veis ahí una carencia importante en el Cádiz en ese aspecto? Yo personalmente creo que tendría que tener un conocimiento un poquito más profundo de la plantilla para saber hasta qué punto puede afectar eso. Sí que veo a Irán como un futbolista muy completo, que va a tener que ir a más en lo físico, que estoy convencido de que todavía le falta tono, pero bueno, yo creo que futbolistas como Quique López o como el mismo Juan Villar son futbolistas capacitados para jugar ahí arriba. Que igual el único nuevo específico que hay es a Irán, pues puede ser, y se puede echar de menos a Carlos Álvarez, puede ser, pero no sé, yo creo que el Cádiz tiene recursos de sobra como para echar de menos a Carlos Álvarez. Hombre, yo creo que la parcela ofensiva está bien cubierta, digamos que tiene ese jugador referencia, lo buscan a Irán, y yo creo que los planteamientos de Arnés, un equipo con transiciones muy rápidas, a veces no va a necesitar ese jugador que fije tanto a los centrales, y con Quique López y Juan Villar, como ha dicho Mere, puede encontrar ahí recambios perfectamente. Sí. No, yo pienso igual, yo creo que tiene mucha variedad y cualquier futbolista lo puede hacer en esas circunstancias, y bueno, quizás en Carranza menos, a lo mejor en campos más complicados, con el césped en peores condiciones, donde tenga que utilizar un futbolista que aguante la pelota de espalda, pues quizás a lo mejor necesite recambio por el desgaste físico. Pero de momento yo creo que tanto Quique López como Juan Villar podrían hacerlo perfectamente en ciertos momentos de la competición, y creo que no se vería debilitado esa posición. Bueno, todavía nos quedan muchas cosas que ver, como por ejemplo las jugadas polémicas que nos dejó el derbi entre el Cádiz y el Algeciras. Desde luego fueron varias de ellas analizables. Tenemos que ver los resúmenes de los otros equipos de la provincia, la victoria del sanluqueño ante el Melilla, el empate del San Fernando ante el Écija, la derrota de la Balompédica linense inmerecida ante el Almería B, todos los goles del grupo cuarto de Segunda B, también del grupo décimo de Tercera, la encuesta de las Calesas y sin olvidarnos del análisis de nuestro querido Jesús Acal. Así que a vuelta de pausa continuamos aquí en Carranza 10.